Buen día, soy Pedro Alonso. Eh, yo quería comentar esta semana acerca de algo que ocurrió en Europa la semana pasada. Después de 10 meses, digamos, de espera, por llamarlo así, el Banco Central Europeo decidió bajar su tasa de interés esta última semana en 25 puntos base, como suele decirse. Esto es un cuarto de punto porcentual. La pasó de 0.75 a 0.25. La idea de haberlo hecho es, bueno, tratar de abaratar los recursos crediticios, porque la tasa de interés al final es el precio del crédito, a los que eventualmente puede tener acceso la economía europea en este caso. Y cuando hablo de la economía europea, pues hablo de, de las entidades, las personas, las empresas que pueden requerir crédito, que en general somos todos. Eh, el problema está en que quizá ahora no es la mecánica de la política monetaria la que puede ser efectiva para Europa. Y me llamó sobre todo la atención que en el comunicado de prensa que acompaña a la decisión de un banco central cuando cambia su política monetaria o su tasa de interés de referencia, dice literalmente, y estamos listos para actuar siempre que sea necesario o cuando fuese necesario instrumentar medidas adicionales. La pregunta que yo me hago es cuándo carambas es necesario, después de que durante 5 años Europa es la única región del mundo que se mantiene en recesión, lo cual, bueno, pues por supuesto no es ninguna buena idea, ni para Europa ni para todos los demás, porque estamos hablando pues, de una entidad muy importante, ¿no? Si no es necesario ahora, la pregunta sería cuándo va a ser necesario que tomen una medida adicional. El problema quizá también está en el mecanismo de transmisión de una decisión del Banco Central al resto de la economía. El Banco Central, cuando toma una decisión de política monetaria, la tiene forzosamente que instrumentar a través de la banca comercial. Yo supongo que tanto ustedes como yo nunca hemos tenido una chequera, en nuestro caso, de Banco de México, o hemos visto un cheque del Banco de México. Eso no existe. El Banco Central toma decisiones de política monetaria y las instrumenta, como dije, a través de la banca, de la red de la banca comercial. Aquí quizá, como decía yo, en Europa el problema no es el Banco Central, el problema es la red, es el mecanismo de transmisión. Como tienen severos problemas de capitalización o una acumulación de créditos de muchos países europeos o de empresas europeas que no son capaces de cumplir con sus compromisos por la propia recesión y todos los problemas que esto trae, bueno, pues entonces la banca no tiene capacidad operativa y por lo tanto, por más que el Banco Central quiera incentivar el uso del crédito, pues es muy difícil que este pueda ser otorgado a través de un sistema que por lo menos es disfuncional. No quisiera yo entrar en mayor detalle en este momento, pero bueno, hay una gran tarea que tiene que hacerse en ese sentido. En Europa, además, y esto también causa una cierta extrañeza, hace prácticamente un año, en junio del año pasado, se acordó instituir una unión bancaria con un solo recuperador, que sería en este caso el Banco Central Europeo, y después de casi un año, como digo, no se ha llevado a cabo. La pregunta sería, pues, ¿por qué no se ha llevado a cabo? Si es algo que tiene que hacerse, evidentemente. Bueno, yo creo que atrás de todo, como siempre, hay una decisión de tipo político que impide que se llegue a este tipo de acuerdos, donde sí van a haber afectaciones en una región en donde por más unión que se diga que es, todos son diferentes. Eh, Esto no sería del todo grave, sino porque la recesión, como digo, que se ha mantenido durante 5 años, pues ya ha llegado a niveles, yo no sé si insostenibles, pero casi. O sea, tener 12% de desempleo en toda Europa es muy grave, tener 26% de desempleo en España es más grave todavía, y es muy difícil revertirlo si no se tienen mecanismos adecuados para hacerlo. Esto pone en cuestionamiento una vez más
si la política que se ha venido siguiendo y que prácticamente ha sido inducida por Alemania de recesión, más recesión o austeridad, vamos a cambiar la palabra recesión por la de austeridad, que es menos hiriente, vamos a decirlo así, tiene resultado, porque al final del camino lo que se está viendo es que no está teniendo resultado y empieza a exacerbarse la discusión entre quienes dicen, como los alemanes, austeridad, austeridad, austeridad y paciencia, el crecimiento llegará por sí mismo, cosa que por lo menos por ahora es bastante dudoso, o por quienes quieren empezar a empujar por el lado de aflojemos un poco más. Hagan lo que hagan, si no ponen en el centro de la política que adopten a la persona, al ser humano, nada de lo que hagan tiene sentido. Y eso no solamente vale para Europa, vale para nosotros también. Hagamos lo que hagamos en política económica, si no está en el centro el ser humano, la sociedad, esto no tiene futuro. Gracias, que estén bien.